Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Hola a todos los que están del otro lado. Y estamos en una nueva edición de Otra Mirada, esta segunda etapa de todo lo que ha sido mi desarrollo. Pero hoy estoy con el enorme placer y gran alegría de compartir este espacio con alguien que es y fue y será la gran inspiración de mi vida, porque cuando en mi vida nunca se me hubiese ocurrido hacer radio, comunicar. Yo salía a caminar escuchándole a ella en Enlace al Origen y era tan maravilloso lo que me pasaba cuando lo escuchaba, que yo decía, esto se tiene que abrir, esto se tiene que compartir, esto es lo que yo quiero hacer. Y desde ese lugar, eh, cuando lo pude ver, cuando lo pude encontrar adentro mío, salió todo lo que fue Desde Otra Mirada, en donde me apoyaste, me acompañaste, me motivaste, desde ese lugar que hoy fundó una amistad, fundó algo que está más allá de todo lo que tiene que ver con lo humano. Así que para mí es un placer, es Mm. un regalo para el alma estar acá con Valeria Deis. Hola, Vale. Hola Pau, hola a todos, ¿cómo están? Bueno, qué fuerte empezar así. Ay, sí. Igual por ahí hay gente que no entiende esto, porque todo el desarrollo anterior no está por ahí colgado en las redes, pero para los Ujú. nuevos lo van a ir palpitando, lo van a ir sintiendo cuando me escuchen hablar, cuando yo hago esos ejemplos que encuentro. Bueno, yo fui encontrando esas cosas dentro de mí, porque el acompañamiento de Vale, lo que Vale inspiraba en mí, siempre fue hacerme ir a buscar adentro de mí lo que había. Y ella me dio ese apoyo, ese sostén, y digo esta palabra porque recién hablábamos de algo que tiene que ver con eso, que todos necesitamos para ese primer paso, para ese primer empujón. Así que bueno, Ujú. a mí vuelvo, es muy lindo esto. Yo lo que siento con esto que decís es que en algún momento no nos conocíamos, ¿sí? Y, y los roles han sido como acabas de describirlo, ¿no? Pero con los años, las dos terminamos casi sincronizándonos en muchas áreas de nuestra vida, ¿no? Incluso nuestros proyectos, nuestras creaciones están alineadas porque hoy también Enlace al Origen está empezando una segunda etapa. Y en esa segunda etapa de Enlace al Origen, desde otra mirada, ha sido un reflejo que también sirvió de inspiración para resurgir. Porque cuando se te rompen todos los modelos, ¿sí? Que es lo que yo siento que a mí me pasó, cuando se te rompen todos, los únicos modelos que quedan disponibles pueden ser los del futuro, ¿me entendés? Los de esos modelos, como si fueran tus hijos, ¿me entendés? Que te muestran dónde, de tu esencia, te recuerdan en cierto punto quién sos, o te recuerdan tu origen, ¿sí? Y eso te inspira para recrearte, ¿sí? Entonces ahí es donde yo siento que estas creaciones eh, es como si yo hubiera creado hacia el futuro, digamos, esa proyección. Vos tomaste, hiciste tu creación desde ahí y desde ahí me devolvés inspirándome también. ¿Entendés? Ujú. Eh, bueno, nada, muy, nada, muy sentido. Es muy así, muy así. Bueno, y volviendo un poco al sentido de este espacio que alguna vez fue planteado como entrevistas, en esta etapa lo quiero plantear más como un compartir de eso que nos pasa, inclusive previo a esto, ¿no? Que son esos encuentros que a veces uno lo programa para hablar de algo y termina surgiendo otra cosa. Entonces le quiero contar a la gente para que comparta así con nosotros la mateada, lo que está pasando ahora. Y es que yo tenía pensado hablar con Vale de un tema, ¿no?
que es como la fuerza de la palabra, el poder de la palabra. Y Vale me decía que no era ahí, que no era, que ella quería otra cosa, que tenía que ver con la expresión, pero y yo no lo podía entender. Y digo entender, y me toco la frente ahí como con la mente, porque para mí tenía pleno sentido, o sea, la palabra es la que nos programa y a través de la palabra se nos graban y a través de la palabra nos podemos desprogramar. Pero yo también he sido testigo de un montón de cosas que no podía poner en palabras y que acabo de comprender con lo que Vale me mostró. Y entonces ahora, ¿viste cuando están hablando dos personas y vos decís entiendo, entiendo? Nada que ver. A veces no entendemos lo que el otro nos está diciendo, o lo que entendemos es lo que nuestra mente nos permite entender, porque el otro nos está diciendo algo más grande que nuestra mente no entiende, y entonces ahí te tiene que agarrar en el punto justo donde vos te permitas desde otro lugar captar eso que el otro te dice para comprender lo que es. Comprenderlo es poderlo meter en tu campo, pero que inclusive eso estando en tu campo, una parte tuya no la entiende, la capta, la Ujú. comprende y no la entiende. Entonces por ahí, ver si les podemos mostrar esto, ¿no? Porque todo surge, porque Vale el viernes 24 va a estar abriendo un taller que ya le vamos a contar un poco más, donde ella, a través de la expresión, nos va a invitar a poner en juego cosas que están en nuestro interior, pero que muchas veces no podemos acceder desde la palabra. Entonces, esto que yo creía que era, yo decía, la palabra es la llave, ella me mostró que hay cosas que están del otro lado. No sé, Vale, hasta acá es donde yo llego y después te sigo. Bien. Me hiciste acordar con esto de la llave. A ver, la semana pasada le comparto un poco a la gente de lo que sucedió antes de todo esto que conversamos hoy incluso, ¿no? Porque nosotras ya venimos charlando hace como una hora. Entonces, tuvimos una re previa, re linda, y ahora esto está sucediendo de manera espontánea y bueno, les voy a contar un poquito. La semana pasada estábamos conversando de la posibilidad de hacer un taller que se va a realizar el 24, como dijo Pau recién, y ese taller, que va a ser gratuito además, tiene que ver con compartir recursos expresivos y creativos, ¿sí? Abrir una zona que es como una zona de juego, donde cada uno va a tener un espacio para explorar y experimentar, todo con X, ¿no? Todo explorar, experimentar su expresividad, ¿sí? Expresarse, ¿m? Pero de una manera donde las palabras tienen otra función, diferente a la que tienen en la vida cotidiana. Entonces acá viene algo que tiene que ver con lo que Paola entendía la semana pasada y que ahora puede comprender desde un lugar diferente, ¿sí? Porque estábamos pensando en el nombre del taller, ¿eh? Entonces tenía que ver con eso, ¿qué nombre le vamos a poner? Entonces decía, no, dice Paola, para mí tiene que ver con la palabra y con ir más allá de la palabra y la palabra como llave y la palabra, y digo, no, decía yo, no, 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 no puede ser con la palabra porque la palabra es justamente una llave. Cierra o abre, pero luego tenemos que usar otros recursos que están más allá de la palabra, ¿sí? Y ese más allá de la palabra es lo que no se podía captar en el momento que yo le estaba diciendo, ¿sí? Entonces ahora nos encontramos unos días después y Pau, sorprendida, me dice, ahora comprendo lo que es más allá de la palabra. Dice, porque estamos programados con la palabra, claro. ¿No? Y inclusive lo que me pude dar cuenta, porque en este acompañamiento que nosotros vemos en Camino al Cero, después son sesiones o son procesos en el que acompañamos a la gente, hay una planilla. Y esa planilla va
a través de preguntas, llevándote, va escalando hacia adentro, ¿no? En el plano físico, en el plano emocional, en tu conversación interna, y va más adentro, y va más adentro. Y en la planilla se llega a un punto donde muchas veces la persona está sintiendo toda una cuestión y no puede poner en palabras qué es. Y entonces yo ahí me doy cuenta que mucho de la programación interna que decimos por ahí, de la herida interna, de la conclusión interna, de la percepción interna que yo tengo de mí mismo, se graba cuando yo todavía no hablo. Se graba cuando yo todavía no puedo hablar, se graba entre que nací o a veces en el vientre de mi mamá y que yo tengo 3, 4 años. Entonces, lo que después hago, cuando ya soy más grande, es traducir eso según otras experiencias en mi vida. Entonces, a veces lo Claro. traduzco con frases, no sé si puedo usar la palabra terrible, pero durísimas, que me conectan con sentires que después me da miedo volver ahí, pero porque lo asocié a determinadas palabras. Ujú. Por ejemplo, eh, estas personas que buscan o que a veces tienen en su interior esto de eh, necesitan ser vistas porque si no sienten que se mueren. Nunca van a querer tocar ese punto porque automáticamente se le detonan todos los programas de supervivencia. Ahora, si yo quito Ujú. las palabras y conecto con ese punto, tal vez no tiene nada que ver con lo que me estoy contando con las palabras. Lo que tenemos acá es una vivencia, ¿sí? Legítima, previo al lenguaje, donde somos absolutamente inocentes en el ámbito de la experiencia. Somos inocentes porque no tenemos experiencia. Y somos inocentes porque además no tenemos cómo traducir la experiencia, cómo ponerle nombre. Entonces, la palabra que le pone nombre a las vivencias, a las experiencias que yo tuve, es lo que cumple la función de sustituir el faltante. ¿Sí? ¿Por qué sustituye un faltante? Porque reemplaza la vivencia, que no la puedo decir, me falta la capacidad de decirla, entonces reemplaza la vivencia por una palabra, por una frase. ¿Sí? Entonces, piensen en la peor frase que te hayan dicho jamás. ¿Sí? La peor frase, el peor insulto, lo peor que vos crees que podrían decirte. ¿Sí? Yo la Que tengo acá no vale porque que digan, no, no hay nada que me puedan decir. No, 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 porque todos estamos identificados con una herida y estamos identificados con una herida que está en principio hecha de palabras. Y a la lo que que le para tenemos un mí, cagazo impresionante es a la frase que es un conjuro, es un conjunto de palabras organizadas sintáctica y semánticamente de una forma estricta. Ahora, yo te invito esa frase, escribíla, y a cada palabra le vas a poner un número, ¿sí? Ponele qué tonta que sos, ¿sí? Qué tonta que sos. 4 palabras. Qué, número 1, tonta, número 2, qué, número 3, sos, número 4. Y ahora empezá a jugar con el orden de esas palabras. Vas a poner qué, tonta sos, qué, tonta, tonta, qué sos, tonta sos, qué, ¿sí? Y empezaba a resonar y a resonar y a vibrar esas frases a ver si te trauman igual que la forma en la que vos las tenés ordenadas en tu mente. Es la palabra lo que da origen a la mente. Y la mente es dual. Entonces, o sos tonta o sos sabia, o sos mala o sos buena, o sos inocente o sos culpable, o sos clara o sos confusa, o sos...
Claro, entonces tu Entonces, mente te empieza la a informar. palabra sustituye a la vivencia, la sustituye, viene como sustituto de una vivencia. Vos no le tenés miedo a la vivencia, le tenés un cagazo impresionante a encontrarte una vez más con esa construcción lingüística. Y andas por la vida esquivando a las personas o a las situaciones que te hagan recordar, que te activen ese conjunto de palabras, ya sea para vos mismo o ya sea porque te la dice otro. Y lo que vamos a estar haciendo, lo que yo vengo explorando hace varios años con esto, ¿sí? Es abrirnos a otras formas de explorarnos internamente que no necesariamente tienen que ver con la palabra y que son igual de liberadoras esas herramientas. Imagínate, te vas al psicólogo y decís, no, porque tuve una conversación con fulana y entonces me dijo, listo, viene la frase. Y atrás viene todo el argumento y todo lo que te pasó y todo, y el psicólogo va tomando nota y va tomando nota. Todo lo que te construiste en tu mente, el edificio gigante alrededor de esa palabra. Entonces en estas 2, 3 sesiones donde seguís poniéndole más palabras. Y ahí es donde yo ya disiento de Freud, porque él lo que hizo fue llevarnos a desarrollar la corteza cerebral y el área lingüística. Entonces yo me tengo que decodificar para desprogramar un conjunto de palabras para luego meterle otro conjunto de palabras. Eso lo único que puede generar son cambios. Es cambio una conclusión por otra conclusión, que es el opuesto. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si yo me animo a cruzar el umbral de las palabras y me arrojo a una experiencia que es pura vivencia usando otros sentidos, que me aporten otros significados, pero en principio me aportan otros sentidos que no son lingüísticos? Después vienen otros significados que son lingüísticos. Yo acá no te digo lo entiendo, porque todavía no lo transité. O sea, literalmente después de esta comprensión me di cuenta, esto, ¿no? ¿Viste? Usamos tanto la palabra sí, sí, entiendo, 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 y querer traer desde mi mente un ejemplo, una explicación, acá es donde digo, vale, te sigo porque lo comprendo, pero todavía no transité esta experiencia. Entonces, ahí es donde abrimos la invitación a todos para Es lo que hablábamos recién de la resonancia, ¿sí? Lo resueno a lo que estás diciendo, pero necesito pasarlo por el cuerpo. Clarísimo. Es así. a mí acá lo que se me arma es esto, porque yo vengo haciendo ese caminito así de haber estado yo misma diciéndome esa frase todo el tiempo a mí misma, haberme dado cuenta el miedo que me provoca sentir lo que yo tengo asociado a esa frase, pero claro, vos acá me estás mostrando, yo le tengo miedo a la frase que le da un significado a eso que siento. La invitación la veo como despegar esa frase de ese sentir y meterme en el sentir sin un significado. Yo le digo un significado con las palabras. Tal vez ahí pasan otras cosas. Y bueno, es donde hay que meterse. Hemos jugado incluso a decir esas frases, porque ahora no me acuerdo en qué taller hicimos eso, pero hasta decíamos la frase con las palabras desordenadas y con un tono que podía ser un tono musical, como si la cantaras, y hasta haciéndole burla, cambiándole el gesto. Entonces, si yo digo, qué tonta que soy, qué tonta me siento, si le puedo cambiar la gestualidad a eso, ¿no? Y Simplemente decir la frase riéndome, haciendo burla o diciendo, sí, soy tonta y qué, ¿no? Como empezar a jugar otras corporalidades con esas palabras y hasta el cambio en la corporalidad la resignifica.
porque le cambia la forma de estar impresa en el cuerpo. Sí, yo veo cómo hay toda una construcción sociocultural y me animo a decir que hasta inclusive a propósito de desconexión con el cuerpo. Y con esto que estamos hablando es porque el cuerpo me lo informaría todo el tiempo. O sea, entonces como no podemos evitar que el cuerpo me informe lo que me está informando, lo que hacemos es generar una desconexión. Entonces Es ahí, que la civilización se apoyó en esa desconexión. La civilización está apoyada sobre esa desconexión. Porque si el cuerpo te lo dijera todo el tiempo, ¿sabes cuál sería la única opción para liberar eso? La expresión. claro, La expresión a través de una acción sensata, como dice Hammer, de eso que estás sintiendo. Punto. Simple y llano, ¿eh? O sea, pero, como vos decís, como no podemos, no es que no podemos, no tenemos permiso para, bueno, no es fíjate, igual. el punto clave de esa planilla que hablábamos recién era que la persona pudiera ver en el conflicto en el que estaba viviendo qué era lo que no tenía permitido. Y ahí estaba la clave que terminaba de desenroscar, porque, no sé, no tengo permiso de aprobar. Estaba la clave. Vos te das el permiso y lo aprobás y ahí la persona se trascendía a sí misma, porque en Ajá, realidad todo estaba en eso que no tengo permitido expresar, sería. exacto. Ujú. No, para mí es un descubrimiento ¿qué me pasaba a mí en otra versión mía? Em, Cuando yo me da, aprendí algo desde el contenido, mi mente se me aceleraba creyendo que tocaba el cielo con las manos, mira, ahora tengo un contenido nuevo. Toda esta etapa viene siendo de, los contenidos están, cada contenido que yo atrapé, lo atrapé, pero, claro, yo me doy cuenta que si no me lo aplico, si no lo logro eh, y como esa etapa de asimilar como yo como, pero si esos nutrientes no los aplico, no los integro conmigo, no deja de ser contenido que está acá o después está en otro lado, pero no está en mí. Entonces hoy me encuentro dándome cuenta de esto y diciendo, nada, lo tengo que transitar para poder ver qué se siente y qué es, porque si no, no me queda todo ahí como contenido. Eso es lo que vengo viendo, ¿no? A veces Ujú. hemos cambiado el hacer unas cosas o el dejar de hacer otras por tener contenido nuevo y no nos hemos dado los espacios y los tiempos para aplicarlo. Bueno, lo que pasa es que para mí es muy importante que cada quien pueda distinguir en qué momento está, ¿sí? Porque esta cuestión de las velocidades, donde en algún momento a mí también me resultaban intolerables ciertos tiempos lentos. Por eso ahora construyo tiempo lento, porque, o sea, está esa propuesta, porque tiene que ver con que yo descubro la función que tiene abrir un tiempo lento para habitar en modo lento otras cosas. Pero no todo el mundo está en esa misma necesidad. O sea, no es una receta para todo el mundo. Yo estoy en un momento donde siento que es necesario y que hay un montón de personas en la misma situación que yo, es necesario vaciar los contenidos para que esos contenedores queden vacíos, para poder captar mejor. Entonces, todo lo que tiene que ver con el orden de la palabra, a mí me ha saturado. Me saturé, no puedo meter más palabras, no quiero entender más nada, casi que no quiero escuchar más nada. No tengo más espacio adentro porque estaba todo lleno, colapsado, ¿entendés? Colapsó el espacio.
Entonces la única forma de retorno, la única forma de recuperar y de restablecer el retorno, que es construir un espacio de feedback con mi ser original, tiene que ser vaciándome. Por eso me abro otra vez a repreguntar. Todo lo que tengo como certeza le pongo signo de pregunta. Eso es una receta que por suerte nunca dejé de usar, ¿no? Y, y la otra es conectar con otras herramientas que no tengan como único vehículo la palabra. Lo que pasa es que la palabra es una contención para nosotros. Nosotros necesitamos de la palabra, nos identificamos con la palabra, nos representamos a través de la palabra, nos vinculamos a través de la palabra. Pero de alguna manera, volviendo a esto que vos decías hace un rato, esto de que la palabra está reemplazando, sustituyendo un algo que no siempre tenemos permiso de expresar. Y de hecho, hasta Freud, en un texto, eh, bueno, no me acuerdo, no importa. Tenía la frase, el capítulo y me olvidé, pero él plantea que el momento en el que un hombre, en lugar de devolverle un golpe a su adversario, le devolvió un insulto, ¿sí? Dio origen a la civilización. ¿Ves? La civilización se apoya sobre ese acto donde la palabra sustituye, reemplaza a una acción sensata, que de ahí en adelante para la civilización va a quedar inhibida esa acción. Entonces vos no tenés permiso de enojarte y golpearme a mí, ¿eh? Entonces me vas a insultar, ¿ves? Entonces el insulto es un sustituto y del golpe que me hubieras dado, ¿no es cierto? Tiene que tener la misma fuerza. Si por ahí la gente dice, me dio una puñalada, ¿qué hizo? Claro, Me dijo que se iba, ponele. exacto, exacto, ahí tenés, ¿ves? Entonces la palabra sustituye a una acción. Nosotros tenemos pánico de acercarnos a la palabra, pero en realidad, cuando tomamos conciencia que lo que hay detrás de esa palabra, lo único destructivo es la palabra, porque cuando vos volvés a esa vivencia y descubrís que solo se trata de habitarla con el cuerpo que tenés hoy y dejar que la química te transite, te recorra y te genere circuitos, lo único que te va a traer esa vivencia otra vez es una comprensión nueva, que está del Claro. otro lado de las palabras que te contaste. Fíjate, porque si yo digo, y acá poniendo ejemplo, obviamente que cada uno puede ir interpretando después como diferente, ¿no? Pero si yo digo, me dio una puñalada, mi mente claramente sabe que si recibe una puñalada muere. Entonces no va a querer sentir eso. Ahora, si yo Claro. quito el me dio una puñalada y conecto con el sentir, tal vez lo que estoy sintiendo es que como un desgarro. Pero si yo me lo dejo sentir, tal vez me hace sentir vulnerable, tal vez es incómodo, pero no me muero, lo siento. A que algo se desgarra o a que Es que algo se raja, no sé, pero permitirte estoy sentir ahí. ese desgarro, claro, permitirte estar ahí, sentir ese desgarro y habitarlo de manera íntegra, que es lo mismo que decir de manera inocente, ¿sí? Es lo que te va a rescatar de una futura hernia inguinal, de una futura hernia abdominal, ¿me entendés? Te va a rescatar de una hernia que es el equivalente literal
biológico de una puñalada. El desgarro, en definitiva, siempre, como todo trauma, ¿no? No solo el desgarro, cualquier trauma, lo único que opera es una separación entre esa inocencia legítima, íntegra, original, eh, te separa del traje que te vas a construir después para evitar volver a sentir eso. Entonces te vas a identificar con el traje y te vas a ir bien lejos Vos de tu fíjate, ser. no sé por qué salió este ejemplo, pero mi vida ha sido cruzada así por un eje, como fue la fibromialgia, ¿no? Y cuando yo le encontré el sentido, que es estar en un constante tironeo para que no se desgarre el sistema Ujú. familiar. Entonces, años me pasé haciendo fuerza para no conectar con esa sensación de que hay algo que separa, ¿no? Para evitar lo inevitable, además, y cargándote vos con quizás con la culpa o con la responsabilidad de lo que no pudo Responsabilidad. ser, Sí. porque no dependía de vos. Inclusive cuando yo a través de, bueno, de todas estas cosas voy ampliando la perspectiva, comprendo que en la naturaleza es natural la separación de uno de los miembros del sistema familiar a otro para que se funde un nuevo sistema familiar, ¿no? Es esa partida del cachorro, Desmembramiento. sí, del cachorro Ujú. que ya alcanzó la madurez para armar otro, ¿no? Y entonces digo, wow, o sea, tal vez si me lo hubiera, si hubiera comprendido que era natural y lo hubiera permitido, o lo hubiera transitado, hubiera dejado que me... Qué distinto. Inclusive comprendiendo hoy que tal vez también fue natural que yo tenga que transitar el proceso que transite, ¿no? Pero, pero bueno, hoy pudiendo, inclusive acá me está pasando ahora, ¿no? La comprensión de todo esto que estamos hablando, a mí me está relajando la espalda, porque inclusive a veces me encuentro todavía tironeando cosas para que no se separen. Ujú. Bueno, la idea del taller del 24 es abrir un espacio de tiempo lento, insisto con esto, ¿no? Para, para explorar con otros recursos, que como no los tenemos tan manipulados ni manejados, ¿sí? Nos permiten expresar y funcionar de manera inocente, y eso, que es como un espejo, ¿sí? Hace que se construya un puente con una dimensión interna que no sabemos qué forma tiene, ni nada, desconocida, ¿sí? Pero nos va a traer nueva información que puede completar los cuadros que tenemos inconclusos o puede abrirnos otras áreas donde hay un aire diferente, donde hay otros permisos, ¿sí? Genial. Bueno, este taller es el viernes 24 de marzo del 2023 Sí. a las 15 horas de Argentina y más información y el enlace para ingresar, porque va a ser por Zoom, lo pueden encontrar en las redes de Camino al Cero, de Valeria Deguis, y yo lo voy a poner en las mías. Así Bien. vamos a estar ahí al tanto de todos los que quieran participar, que piden el enlace. Algo interesante que va a suceder, me parece, no sé, que se van a sortear algunas becas, según entiendo, ¿no? Seguramente vamos a estar sorteando algunas becas para lo que es el paso inicial consciente de que es la propuesta de Camino al Cero.
lo que estamos haciendo acá con estos talleres, porque bueno, la BTL, el paso inicial consciente, quizás tiene que ver con una información un poco más, no sé cómo decirlo, más académica o del orden del conocimiento, ¿no? O sea, es el curso, proceso de camino al cero, donde estos recursos que yo voy a estar compartiendo por ahí no se van a estar aplicando, ¿sí? Pero es parte de lo que yo estoy siendo en este momento y es parte del aporte y la impronta que yo traigo y por eso lo compartimos desde ahí, ¿sí? Así que bueno, para mí es importante hacer esa distinción, ¿no? Sí, porque va Eh, más por el resonar. Los que resuenen con esto es porque por ahí están en el momento de resonar con esto. Así de claro, sencillo. sí. Bueno, vale, muchísimas, muchísimas gracias. Ah, para el taller van a tener que tener materiales. Sí, gracias, Pau, es buenísimo esto. Va a ser necesario que todos los que tengan ganas de participar, bueno, es gratuito, ténganlo presente a eso. Va a ser importante que ingresen a horario, ¿sí? Que ingresen a tiempo. Como no es una información que yo voy a estar hablando, comunicando, explicando cosas, sino que se trata de un hacer, es muy importante el respeto por el tiempo y por el trabajo que los participantes van a estar haciendo, ¿no? Vamos a estar quizás en un ambiente como más silencioso, de pausa, de conexión con uno mismo, ¿sí? Entonces, Entonces, bueno, es importante la puntualidad sí, y luego los materiales que tengan a mano varias hojitas blancas, si son lisas, mejor, ¿sí? Y lo que es marcadores, lápices, lo que ustedes tengan a mano y que les guste usar, tenga que ver con colores, ¿sí? Lápices, viromes, marcadores, fibras, como sea que los llamen, y que la ¿sí? persona pueda estar en un lugar un poco tranquilo también para poder entrar Tranquilo, en esa sintonía. Bueno, sí. genial. Dadas todas las Bien. instrucciones, quedan todos invitados a sumarse y vale, muchísimas, muchísimas gracias por esto. A vos, Pavo, hermoso, Sí, hermoso. muy nutritivo, muy Muchísimas lindo. gracias y nos vemos en la próxima edición, Nos emisión. vemos. Chau, chau.